El segment tree, ¿qué es? Es una representación de intervalos de un arreglo organizados en un árbol binario de búsqueda. ¿Para qué sirve? Para aplicar una operación a un intervalo de un arreglo en un tiempo delimitado por big O de log de n. Propiedades. Se pueden realizar varias operaciones como la suma, multiplicación, el mínimo, el máximo, entre otras operaciones. Los nodos pueden ser nodos hojas o pueden tener dos hijos. No hay otra opción. Y se puede modificar el arreglo entre la realización de operaciones en un tiempo delimitado por big O de log de n. Cuando se tiene un arreglo como este, con sus índices, se puede construir un segment tree correspondiente, en donde cada nodo del árbol representa un intervalo del arreglo, con sus respectivos índices. En la raíz va a estar todo el arreglo, es decir, desde el índice 0 hasta el 4, y después vamos a tratar de dividir ese intervalo en dos para los hijos. Como no se puede dividir exactamente, tomaremos la parte más grande para la izquierda y el resto para la derecha. Después, a su vez, podemos tomar esa parte de la izquierda y tratar de dividirla en dos. Y la parte más grande se va a la izquierda del 0 al 1. Y de nuevo tratar de dividir eso en dos nos deja con un elemento en cada parte, solamente. Y cuando el intervalo solamente tiene un elemento, en ese caso dejamos de dividir y así se llega a una forma como esta para un árbol de cuando el arreglo tiene 5 elementos. ¿Cómo se llenaría este árbol? Cuando intentamos hacer la operación de suma para los intervalos de este arreglo. Ese es el objetivo. Entonces lo que se puede hacer es comenzar preguntando en la raíz si el inicio y el fin del intervalo del nodo son el mismo. O sea, en este caso no, porque el 0 no es lo mismo que el 4. En ese caso voy a volver a comenzar el proceso con los hijos. Primero, yo voy a hacer primero el de la izquierda, después el de la derecha. Y cuando termine eso, voy a calcular el valor del nodo actual o raíz, haciendo suma de lo que haya en los hijos. Eso es para la operación de suma. Entonces, yo voy a dejar esto para recordar que debo volver a comenzar con el nodo de la derecha. Y mientras voy a hacer preguntando si el inicio y el final de los índices son el mismo. En este caso no, porque 0 no es igual a 2. Entonces voy a volver a comenzar con el de la izquierda. Después con el de la derecha, por eso pongo esta marquita. Y cuando termine, calcular el valor del nodo actual. Entonces voy a comenzar con el de la izquierda, volviendo a preguntar si el inicio y el fin del intervalo son el mismo. No, porque 0 no es igual a 1. Entonces voy a volver a comenzar con el hijo de la izquierda, después el de la derecha, y finalmente calcular el valor actual del nodo como la suma de los hijos. Entonces vuelvo a comenzar con este nodo de la izquierda, pregunto si el inicio del intervalo es igual al fin 0 sí es igual a 0, y en este caso, cuando sí es verdad, voy a llenar el valor del nodo con el valor del arreglo en el índice del intervalo, como solo es un índice, es lo mismo. En el 0 hay un -3 y lo lleno. Después me faltaba volver a comenzar con este. Pregunto, ¿1 es igual a 1? Sí. Hago lo mismo. En el 1 hay un 5, entonces lleno el 5. Y ya que volví a comenzar con el hijo izquierdo y derecho de este nodo, finalmente calculo su valor como la suma de los hijos, que en este caso es 2. Después me faltaba volver a comenzar con este nodo. Pregunto si 2 es igual a 2. En este caso sí lo es. Y en la posición 2 hay un 8, entonces lo pongo. Ya que volví a comenzar con el hijo izquierdo y hijo derecho de este nodo, entonces lleno su valor
como la suma de sus hijos, que es 10. Y me faltaba volver a comenzar con este nodo, por eso está la marquita. Pregunto, si el inicio es igual al final, no, en este caso no. Lo que voy a hacer es volver a comenzar con el de la izquierda, después el de la derecha y después llenar su valor como la suma de sus hijos. Entonces, pregunto si 3 es igual a 3. En este caso sí. En la posición 3 hay un 2. Lleno el 2. Me falta volver a comenzar con este. Pregunto si el 4 es igual a 4. Sí lo es. En este caso el valor es 0. Y ya que completé el proceso con los hijos, lleno el valor del nodo como la suma de los hijos, que es en este caso 2. Ya terminé con este nodo y de hecho ya terminé con los hijos de este que había comenzado al principio. Entonces el valor de este lo lleno como la suma de los hijos, que en este caso es 12. Y así se llenan los valores para un segment tree con este arreglo y con el objetivo de hacer la operación suma. Y para hacer la operación de suma en un intervalo de ejemplo como este de 1 a 2, se puede seguir la siguiente lógica. Tenemos 3 casos principales. El primero es que el rango que representa el nodo actual está completamente contenido por el rango de la query, que en este caso es 1, 2. Y en ese caso, el valor que ese nodo va a aportar a la suma va a ser el valor que tiene ese nodo. Y otro caso es que esto no se cumpla, que el valor del nodo actual no esté completamente contenido por el intervalo del query, pero que sí tengan elementos en común. En este caso, el valor que va a aportar ese nodo a la suma total va a ser la suma de los valores que van a aportar sus dos hijos. Y finalmente el último caso es si no hay ningún elemento en común. Entonces el valor que ese nodo va a aportar va a ser, en este caso, un 0, porque la operación de hacer más 0 no afecta a la suma. También se le llama el neutro aditivo, creo. Y bueno, se comienza con la raíz. En este caso, del 0 al 4 no está completamente contenido del 1 al 2, pero sí hay elementos en común. Entonces, este va a ser el valor que este nodo va a representar para la suma, va a ser la suma de los valores que van a representar sus dos hijos. Y comenzando por el de la izquierda, el intervalo 0, 2 no está completamente contenido en 1, 2, pero sí hay elementos en común. Entonces, de nuevo, ocurre lo mismo. Y ahora vamos con sus dos hijos. El intervalo 0, 1 no está completamente contenido dentro del intervalo 1, 2, pero si hay elementos en común, entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Y entonces debo calcular el valor que aportan los hijos para calcular el de este. El intervalo 0, 0 no está completamente contenido dentro de 1, 2 y tampoco hay elementos en común. Entonces este es el último caso en que el valor que este va a aportar a la suma es un 0. En este caso, el 1, 1 sí está completamente contenido dentro del intervalo 1, 2. Entonces el valor que va a aportar para la suma es el valor que tiene el nodo, que es un 5. Acá me faltaba este. El 2, 2 sí está completamente contenido dentro del intervalo 1, 2. Entonces, igual que abajo, el valor que va a aportar para la suma es el valor que tiene, que es el 8. Y bueno, entonces el valor de este amarillo que va a aportar a la suma va a ser un 5, porque el rojo va a aportar un 0 y el 5 va a aportar un 5. Después de este amarillo 10, de este nodo, el valor que va a representar para la suma va a ser la suma de los valores que aportan sus dos hijos,
aquí del 8 va a ser el 8 y este nodo va a ser el 5. Entonces, si sumamos eso, nos da 13. Después faltaba este nodo. El 3, 4 no está completamente contenido dentro del 1, 2 y de hecho no tiene ningún elemento en común. Y este es el caso en el que va a aportar 0 a la suma. Y no hay que revisar sus hijos. Entonces, el valor que va a aportar el primer nodo a la suma, que ya va a ser el resultado, va a ser la suma de los valores que aportan sus hijos. En este caso es 13. Porque 13 más 0 es 13. Y si revisamos del 1 al 2, son estos dos elementos. Y efectivamente da 13. ¿Y qué pasa si quiero actualizar un valor del arreglo con un valor nuevo? Por ejemplo, en este caso, si quiero cambiar el elemento en la posición número 4 a ser ahora un 5, voy a sustituir este 0 con este 5. ¿Cómo se vería en el segment tree? Pues lo que va a pasar es que vamos a preguntar, comenzando por la raíz, si el índice que queremos modificar, 4, está dentro del intervalo que representa el nodo 0 a 4, y la respuesta es sí. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar este nodo, el valor del nodo, con la diferencia entre el valor nuevo y el valor viejito, que es 5 menos 0, 0, 5, perdón. Y lo actualizamos. Después de actualizarlo, vamos a volver a comenzar el proceso con su hijo izquierdo y después con su hijo derecho. Entonces pregunto, ¿4 está dentro del intervalo 0 a 2? La respuesta es que no. Y en ese caso me detengo y ya no es necesario revisar los hijos de este nodo. Y el que me faltaba preguntar es, ¿4 está dentro del intervalo 3 a 4? Y la respuesta es que sí. Entonces modifico el valor del nodo con la diferencia entre el valor nuevo y el valor viejito y vuelvo a comenzar con su hijo izquierdo y después con su hijo derecho. 4 no está dentro del intervalo 3 a 3, entonces me detengo, pero sí está dentro del intervalo 4 a 4. Entonces modifico el valor del nodo igual que las veces anteriores y ya no hay nada más que revisar. Entonces así se ve la actualización en el segment tree.